Hola queridos amigos, un gusto saludarles y bendecirles en el nombre del Todopoderoso. Soy el hermano Charlie y quiero que este video que se agrega a los canales de YouTube, que lo comparta, pero también que lo disfrute y que lo estudie. Hoy tenemos el programa, el capítulo número 2 de Revelación Total con el título La creación, el verbo bara. Como le dije, soy el hermano Charlie y que Dios le bendiga. Vaya preparando su apunte, su Biblia, porque hoy tenemos un video muy importante. Vamos a hacer un recuento de la creación, el antiguo pacto, para ya entrar de lleno a lo que es el mapa escatológico de los tiempos de la iglesia. Mientras yo ajusto el volumen, un poco la luz, alumbrar un poco más el lugar que estamos haciendo el video, quiero que usted vaya compartiendo, disfrútelo, aprenda de la palabra de Dios y también disfrútelo y compártalo con sus amistades, con sus amigos. Puede ahí compartirlo y mandárselo, enviárselo a un amigo, a un hermano, a un compañero de trabajo. Es importante. Aquí comienza Revelación Total en el capítulo número 2, la creación, el verbo bara. Y las criaturas aquí transmitan su gloria a todas las naciones y generaciones, para que toda criatura del cielo y la tierra vea la gloria que Dios ganó en la tierra. En los últimos días es de conquista, esos días son el Bien. final del Bien, Revelación Total, así se llama este programa, ¿cierto? Tengo un monitor ahí atrás para que nos vayamos ayudando de algunas imágenes. Quiero que tomen su Biblia, su apunte, su lápiz y que comencemos este capítulo número 2 de Revelación Total. También usted puede introducirse en la página www.charlietwisimplecity.com, en el canal de YouTube Los Últimos Tiempos y a través de Facebook Live en vivo también, y también puede ir buscando los videos que ya hemos pasado. Vamos a ir yo voy a correr un poquito ya. Aquí usted tiene un mapa escatológico, ¿ya? Un mapa escatológico de los tiempos de la iglesia. Es importante que conozcamos en qué momento de la iglesia estamos viviendo, ¿ya? En qué etapa, pero yo en este mapa le he puesto las eras de la iglesia. La era del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que embarca desde Génesis, desde el principio, hasta la muerte de Yeshua, ¿cierto? En el madero o en la cruz del Calvario, como algunos le conocemos en algunas traducciones. Pero si usted puede ver ahí en la flechita, todo esto, hoy día vamos a hacer un resumen hasta aquí, hasta la muerte de Yeshua y un poco hacia adelante, que es el tiempo de la gracia. Recuerde que para los que están recién ingresando, se están conectando recién, usted puede compartir con uno de sus amigos, pero también puede aprender en qué tiempo. Es importante que conozcamos en qué tiempo estamos viviendo de la iglesia. No estamos viviendo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no estamos viviendo en el Génesis, ¿cierto? En el desierto. Tampoco estamos viviendo en el tiempo de la ley, cuando Moisés baja con las tablas de la ley. Tampoco menos estamos viviendo el tiempo de la creación, pero sí estamos viviendo en una era y necesitamos saber. Entonces, les comienzo diciendo que voy a hacer una síntesis hoy día de lo que es desde el principio creativo
hasta la muerte de Yeshua, y un adelanto de lo que significa el tiempo que estamos viendo, la era de la iglesia, que es la era de la gracia. Entonces vamos a hacer una síntesis, un resumen desde el principio creativo, desde aquí, ya, desde aquí hasta este sector. El principio creativo, que es el antiguo pacto, y involucra a Adán y Eva, a Génesis, también el tiempo de Noé, el diluvio, ¿cierto? El tiempo de Abraham, el tiempo de la esclavitud, los 40 años de desierto, y también la ley cuando Moisés baja del monte, ¿cierto?, con las tablas de la ley. El libro, el principio creativo, bueno, les voy a decir que este mapa es un mapa escatológico de los tiempos de la iglesia, como les decía anterior, y comienza desde Génesis, del primer libro, y termina en Apocalipsis. No se asuste porque no se ve complicado, pero no es complicado. Por eso que este es el mapa completo de lo que vamos a aprender en todos los capítulos de Revelación Total. Y yo estoy para eso, para ayudarles a entender y también a través de los comentarios, ¿cierto?, también aprender. Porque puede ser que alguien por ahí, ¿cierto?, tenga un poquito más de conocimiento, ¿cierto?, y pueda aportar algo. Pero el mapa escatológico involucra desde el principio al final. El alfa, el omega, como dice la traducción griega. Involucra desde la creación del hombre hasta la eternidad, hasta el fin de la maldad y el comienzo del estado eterno, como dice acá. Lo vamos a ir viendo por pasos. Yo pongo la mano para acá porque tengo aquí un monitor, pero lo vamos a ir viendo por paso por paso. Pero como ya estamos aquí en el tiempo donde Yeshua fue colgado en el madero y hemos vivido cierto tiempo, más de 2000 años de la gracia, vamos a hacer un resumen hoy día de todo lo que es el antiguo pacto o el antiguo testamento, como le conocemos, con sus diferentes etapas, acontecimientos, ¿ya? Como les decía, no se asuste de este mapa escatológico porque no es difícil, es fácil de entenderlo si lo estudiamos, si lo meditamos, si lo practicamos cada día. Entonces comenzamos. Lo importante es que usted vea el monitor, ¿cierto? Y que yo no aparezca en este momento en la pantalla, pero si aparezco en cierta parte de, ¿cierto?, de mi cara, ustedes, lo importante es que ponga atención en esto. Que voy a ver ahí en la cámara si se está viendo bien el monitor. Lo voy a agrandar un poco. Ya, lo agrandamos un poco para que se vea el monitor, que es lo importante. Entonces, tenemos que en el principio, en el versículo 1 de la Biblia, de la Torá, del Biblión, ¿ya? La Biblia significa muchos libros, están compuestos por muchos libros. Entonces, en el capítulo 1 y en el versículo 1 de la primera hoja de la Biblia, en Génesis, o Bereshit, como significa la palabra hebrea, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, en el número 1, Dios ya nos da una revelación de su palabra, al decir que en el principio creó Dios. Así dice el versículo bíblico, y la palabra creó, esta palabra aparece por primera vez, y no es igual, esta palabra de crear no es igual a las que más adelante vamos a ver en los diferentes capítulos y libros ya sea del Antiguo y del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿cierto?, de la Biblia. No es
en ninguna parte es igual esta palabra. Entonces, ¿por qué no es igual? Porque Dios al anunciar, al crear esto, al crear las cosas, ocupa esta palabra para que nosotros la entendamos. Entonces, si nosotros vamos al significado de esta palabra, ¿ya? De la palabra que el versículo 1, en el principio creó Dios, está hablando de una palabra que está en el Strong de la concordancia 1254, que es la palabra hebrea bara, que significa un proceso formativo. Es la primera vez y la única vez que habla en este versículo, en este capítulo, es la primera vez que habla que crear significa, creó o crear significa de la nada. Ahí está, de la nada, ¿cierto? En el Génesis o Bereshit capítulo 1 viene del Strong 1254, que significa la palabra hebrea bara, que significa proceso formativo, significa que sin materia prima, porque cuando nosotros creamos algo, por ejemplo, si usted trabaja en una empresa, ¿cierto? Y va a crear, ejemplo, la línea blanca, los que trabajan en la línea blanca, los fabricantes, ¿cierto? De la línea blanca, de los útiles de las casas, ¿cierto? Refrigeradores, lavadoras, ¿cierto? Y van a formar, van a fabricar los distintos artefactos, tienen que tener una materia prima. Pero aquí Dios, de la nada, porque Dios es Dios, y por eso que es el Strong hebreo significa bara, que significa de la nada creó Dios lo que no se veía, con solamente el poder de su palabra. Entonces, esto es importante, hermanos, que tengamos claro que en el versículo 1 la palabra creó Dios no es lo mismo que significa en los otros versículos y los otros capítulos que podamos leer en la Biblia, ¿ya? Entonces, en el 1, que lo importante es que cuando dice Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese creó, esa palabra viene del hebreo bara, que significa proceso formativo sin materia prima. Dios, con su poder, con su autoridad y con su majestad, porque Dios es Dios, creó de la nada lo que no existía. Vamos ahí. Y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo creo que vaya, ¿cierto?, ahí al Génesis, no se pierda, usted tiene que estar con su Biblia ahí, con su apunte. En el versículo 2 del primer libro de la Biblia, en Génesis, o Bereshit, Génesis sale en su versión, pero la palabra es Bereshit. En el capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba. Hay otras versiones que lo tienen con otro nombre, ¿cierto? Pero la versión original dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí clave, hay tres palabras clave. La palabra estaba viene del Strong 1961, quiero que lo subraye ahí en su Biblia. Viene del Strong 1961, y que significa, la palabra hebrea se pronuncia hayá, que significa existir, hallar y permanecer. Esto es muy importante, hermano, que lo conozcamos antes de ir a la escatología bíblica, al mapa escatológico que vamos a tener el próximo capítulo. Es importante, hermano, que conocer que los términos, ¿cierto?, de estos versículos importantes, ¿ya? Versículo 2, entonces, estaba desordenada y vacía. Entonces, la palabra estaba viene de la palabra hebrea hayá, que significa existir, hallar, permanecía. O sea, la tierra permanecía, ¿ya? Desordenada viene del Strong 8414, que si usted lo quiere colocar ahí abajito, ¿cierto?, hagan un apunte ahí, 8414, que significa la palabra hebrea tohu, que significa desolada, desierto. Y vacía,
la otra tercera palabra que sale en el versículo 2 del libro de Bereshit, que es importante conocerla, viene de Strong 9:22, que significa la palabra, se pronuncia en hebreo bohu, que significa vacuidad o ruina. Entonces la tierra estaba en ruina, la tierra estaba en vacuidad, la tierra también estaba en desierto, desolada, pero la tierra ya existía, ya permanecía así. Entonces, ante esto, hermanos, nos nace una pregunta. No se sorprenda lo que usted está viendo ahí, porque yo lo estoy colocando con esa intención de que lo podamos extinguir de nuestras creencias, porque nosotros muchas veces tenemos creencias de nuestros ancestros porque ellos no son los que nos transmiten, ¿cierto?, nuestras ideologías, nuestras costumbres, ¿cierto?, nuestras prácticas como familia, pero no siempre son las mejores, aunque tuvieron muy buena intención. Pero ellos a lo mejor cayeron en idolatría, cayeron en creencias ideológicas, de tradiciones, ¿cierto?, de más atrás, de sus abuelos, de sus antepasados, y no son creencias buenas, porque lo mejor es creer en la palabra de Dios, que es la verdad, lo real. Entonces, nuestros abuelos, nuestros ancestros, nuestros padres nos transmitieron a veces creencias. Entonces hoy existe la posibilidad de que la gente pueda creer en los ovnis, en los extraterrestres, y bueno, y qué mejor es verlo hoy día a través de la palabra, en estos primeros versículos de la Biblia, y entender de que esto no es una realidad, que hay un solo Dios, y ese Dios es el creador de todo. Entonces podemos entender en el versículo 1, ¿cierto?, que Dios lo creó de la nada, sin materia prima, porque Él era Dios. La palabra bara significa eso. Y que estaba desordenada, y que había una ruina, que estaba una vaciedad, que estaba desolada el desierto. Entonces eso a veces lleva a la conjetura de que algo pasó ahí, ¿ya? Y luego en los versículos que siguen, el versículo 3, Dios pone orden en el caos que existía en la tierra. Nos preguntamos, ¿cierto?, ¿por qué se provoca un caos? Y una de las explicaciones más bíblicas es que como Dios no pudo haber creado nada desordenado ni caótico, esto fue el resultado de algo. Algo pasó en ese momento. Entonces lo vamos a introducir un poco en eso para compartir con aquellos que es cierto que tienen esa duda, ¿cierto? Pero una de las interpretaciones, uno de los eruditos en las profecías y en la investigación de la palabra de Dios, dice que puede haber ocurrido que este desorden y esta vaciedad, ¿cierto? Porque dicen, si Dios creó, desde el principio Dios creó todo desordenado, ¿ya? Entonces puede existir que haya sucedido algo, un desorden entre el versículo 1 y 2, que la Biblia no nos comenta, pero para eso tenemos la capacidad de pensar, de estudiar, de averiguar. Y bueno, algunos estudios científicos demuestran que sí, que hubo algo ahí anterior, ¿cierto?, que pasó, y bueno, ellos dan sus explicaciones, pero la versión más cabal o más entendida en esto, o más lógica, es lo que le voy a decir en este momento, ¿ya? En el cielo, muchos años antes de la creación quizás, estaba un ángel de Dios que era muy importante. Su nombre es Lucifer o Luzbel, ¿ya?, como le conocemos. Pero por ahí está el nombre adecuado a este ángel. Este ángel era perfecto en todos sus caminos. Él fue creado fue creado lleno de sabiduría,
era de una espléndida belleza. Estaba en el Edén. Estaba al lado de piedras preciosas. Las piedras, dice la Biblia en el libro de Ezequiel capítulo 28 versículo 13, para que lo anote, dice que estaba lleno de sabiduría y espléndido de belleza, y dice que su manto lo adornaban piedras preciosas como rubí, topacio, diamante, crisolito, piedra onice, jaspe, zafiro, carbunclo, esmeralda. De oro dice que era el borde de su manto, de oro las incrustaduras, todo. Dice que él era un ángel muy importante en la presencia de Dios. Pero dice que este ángel era muy perfecto en sus caminos. Pero dice que llegó un día que apareció en él su iniquidad y se llenó su corazón de violencia y de pecado, y dice que el Todopoderoso, como tiene autoridad, lo arrojó del monte de Dios, del lugar donde Dios estaba habitando, y fue exterminado. El libro de Ezequiel dice: oh querubín protector, de entre las brasas ardientes, tu corazón se había engreído por tu belleza, tu sabiduría estaba corrompida por tu esplendor. Él quiso ser más que Dios, hermano, y esto es importante que conozcamos, que nosotros somos su creación y que no podemos en ningún momento ser más que Dios. Esto es una locura creer. Hay hombres arrogantes en nuestros tiempos que estamos viviendo, hermanos, y seguidores de los últimos tiempos, que creemos que somos autosuficientes y que porque tenemos un poco de dinero o grandes propiedades, creemos que estamos por encima de la autoridad que es celestial, y eso no es correcto. Existe en la Biblia una historia de un rey que tuvo que llegar hasta lo más bajo, el rey Nabucodonosor, el gobernador Nabucodonosor, un hombre arrogante, y que Dios lo castigó de esa forma, y que tuvo que reconocer, y que dice que quedó como las bestias del campo, hermano. Así que a los arrogantes, así que a los hombres que han creído que pueden ser más que Dios y que no necesitan a Dios. Entonces este ángel Lucifer fue arrojado desde el cielo. Ezequiel lo comenta en el capítulo 28, para que usted lo anote en el versículo 13. Entonces dice: tu corazón se había engrandecido por tu belleza, tu sabiduría se corrompió y tu esplendor, y yo te he derribado. La profecía que habla Daniel: te he derribado en tierra y te he presentado como espectáculo a los reyes. ¿A los reyes de qué? De la tierra. Entonces se interpreta esta versión de la palabra como estaba ya, para que pueda combinar y pueda calzar, ¿cierto? Como que en ese momento fue arrojado a la tierra, y esto fue una gran explosión en la tierra, porque fue arrojado desde el cielo y se trajo todos los demonios, y la tierra, gran parte de la tierra o casi todo, fue desordenada y destruida. Y por eso que la Biblia dice en el versículo 2 que estaba desordenada, desolada, desierta y vacía, al Strong 9:22, que significa vacuidad o en ruinas. ¿Ya? Esta es la mejor versión que dice que podemos creer que ocurrió, aunque la Biblia no lo dice así, pero creemos que esto puede haber ocasionado ese entremedio entre el versículo 1 y 2 del libro de Génesis, esa vaciedad, ese desorden, esa desolación, ese caos. Pero Dios pone en medio del caos, en los versículos a continuación, pone el orden. Y bueno, y por esta razón vemos fósiles de animales
gigantescos monstruos que han encontrado, ¿cierto? Como ya conocidos dinosaurios. Entonces, dice la ciencia que durante décadas los científicos han coincidido en torno a las hipótesis que podrían explicar la extinción del creativo, un impacto extraterrestre, por ejemplo, un asteroide o un cometa o un periodo de gran actividad volcánica. Pero la Biblia nos lleva a entender de que la caída del ángel, caído este ángel en desobediencia, junto a su demonio, cayeron y provocaron la extinción de lo que existía en ese momento y el desorden. ¿Ya? La investigación científica arroja eso, dice que hubieron animales, monstruos marinos, monstruos terrestres que existieron, que ya no están y que nunca más volvieron a ser, pero que existieron. Pero siempre existe esa incógnita, pero creemos que por la Biblia que podemos detectar lo que es así. El versículo 2, para seguir, entonces no fueron, hermanos, no porque la tierra estaba vacía, existía otra civilización anterior, como extraterrestres, una vida anterior a la de Adán y Eva. No, hermanos. Eso, por eso le mostré la imagen anterior. Entonces, versículo Dios empieza a poner orden en este desorden que hubo entre el versículo 1 y 2. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas noche. Y así se va formando, hermanos, lo que hoy día podemos mirar, ¿cierto?, en los aires, al frente de nuestra presencia. Y fue la tarde y la mañana el día primero, y dijo Dios: haya firmamento en medio de las aguas, y sepárese aquel las aguas de las aguas. E hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así, dice el versículo 7. El versículo 8 de Génesis: y llamó Dios al firmamento cielos. Qué hermoso, hermano. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Y dijo en el versículo 9, que usted lo puede leer: y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en el lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, hermanos. Dios tiene la autoridad, Dios tiene el poder para formar todo esto. Y qué hermoso y qué precioso, hermano, conocer estas cosas que a veces las pasamos por rápido, las pasamos apresuradamente y no le tomamos atención. También dijo Dios en ese momento, en el principio creativo: llamó, dice Dios, lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y así se construyeron, hermanos, los mares. Así Dios separó. El cielo era todo una sola masa. Y Dios separó el cielo y armó el mar. Y llamó a lo seco tierra. Y vio Dios, dice, que era bueno. Y dijo Dios: produzca la tierra hierbas verdes. Bueno, y aquí en el versículo 11, Dios empieza a formar la vegetación, la semilla, el árbol, el fruto que dio fruto, según su especie, hermano. No, hermano, todo fríamente calculado para Dios. Y fue así, dice, termina el versículo 11. El 12 dice: y produjo la tierra hierbas verdes, hermano, y empieza a producir la tierra, la vegetación, dice, de semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto. Empezaron a salir los frutos, hermano, de los árboles. Qué hermoso, hermano, cómo Dios con su palabra empieza a formar este caos en algo creativo, especialmente preparado para nuestras vidas, para el hombre. Y dice: y cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Bueno, usted puede leer, hermano, los versículos que continúan, y usted se va a dar cuenta que Dios tiene todo fríamente calculado, todo exacto, no hay nada que se le haya ido a él.
Entonces, vamos de nuevo al Génesis 1:2 para empezar el principio creativo que es importante, que es la creación se lleva a cabo en 7 días y tiene 3 grandes fases, hermano. Recuerde que estamos en una síntesis de la creación para luego introducirnos en el gran tema escatológico, en el mapa escatológico, lo mostré al principio, pero tenemos que entender estas cosas, tenemos que saber qué es lo que hubo antes, cómo fue el proceso, cómo se fue dando cada etapa, cada circunstancia de la creación de Dios. Entonces, la creación se lleva a cabo en 7 días, hermano, eso es importante, y tiene 3 grandes fases. En la primera de ellas se abarca los 4 primeros días. Dios crea, Dios pone órdenes en el caos, le dije al principio. En la segunda ocupa los días quinto y sexto, puebla el mundo de seres vivos, ¿ya? En la segunda etapa ocupa los días quinto y sexto para poblar el mundo de seres vivos. Y en la tercera y última, que se corresponde con el día séptimo, contempla su creación, hermano. Hay descanso. En la tercera y última etapa, que corresponde en el día séptimo de su creación, Dios contempla su creación. Aquí tenemos una imagen, ¿cierto?, de cuando Eva y Adán desobedecen, ¿cierto?, y van al fruto del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto?, y toman del fruto prohibido. ¿Ya? Vamos a cambiar la imagen. Le decía que la primera era o etapa de la inocencia la vamos a ver a continuación, pero con el mapa escatológico, ¿ya? Lo vamos a ver ahí. Tenemos que poner aquí en el monitor el mapa escatológico para poder entender eso. Bueno, ustedes saben que después de la desobediencia viene el diluvio. Noé fabrica un arca con las órdenes de Dios, nada al azar, nada a gusto de él, sino que con la orden de Dios. Es un mensaje súper importante. También tenemos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como usted le conoce, la construcción de la Torre de Babel después de Noé, cuando Noé ve que las aguas bajaron, ¿cierto? Él le dice a su descendencia, ¿cierto?, que Dios le dice que no contendrá mi espíritu, ¿cierto?, pero los hombres desobedecen nuevamente y construyen la Torre de Babel. ¿Ya? Vamos entonces al mapa escatológico. Le decía que el mapa escatológico hoy día vamos a ver desde aquí, desde el principio hasta la muerte de Yeshua colgado en el madero o en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y que tiene etapas. Este mapa escatológico tiene etapas. Para entender este mapa no es difícil, pero yo he hecho un mapa en mis propias manos, ¿cierto?, en mi propio computador, para poderlo entender más. Es lo mismo, hermano, que veo a continuación, que están en internet, pero esto es editado por mí, ¿cierto?, para poder entenderlo más y me ayudo también de los textos que están ahí en diferentes partes. Entonces este mapa escatológico, para los que se están conectando recién, tiene diferentes eras de la iglesia. Aquí está la era de Adán, el principio creativo, la inocencia, ¿cierto?, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, ¿cierto?, abrahámica, la ley de Moisés, ¿cierto?, la ley de Dios, ¿cierto?, en esos capítulos 20, la muerte de Yeshua, el arrebatamiento, el término de la gracia y el arrebatamiento, la era de la tribulación ahí, la era del milenio, 1000 años en la tierra. ¿Usted sabía que íbamos a vivir 1000 años en la tierra? ¿No? Bueno, hoy día lo sabe. Vamos a vivir 1000 años. Y en esta etapa también tenemos que saber qué es lo que se va a hacer en esta etapa. ¿Quién va a vivir? El gran trono blanco, el libro, ¿cierto?, de la vida, la eternidad, el lago de fuego, donde todo se termina. Vamos entonces, aquí, en este principio creativo que ya hablamos algo. Entonces, en la primera etapa, o la era de la iglesia, la era de la
inocencia. ¿Ya? La era de la inocencia, que está en Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30, y Génesis también capítulo 2, del 15 al 17. Esta era cubre el periodo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Esta etapa, hermano, esta etapa, cubre el tiempo de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y en esta era, hermano, en la primera etapa, el principio creativo, la inocencia, Dios manda por lo menos 5 aspectos: probar la tierra, poblar la tierra con hijos, sojuzgar la tierra, tener dominio sobre los animales. Me voy a poner un poquito más atrás para que se vea. Probarlos, tener dominio sobre los animales, cuidar el jardín, ¿ya? Eso es importante, y obtenerse de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios advirtió, hermanos, en esta etapa, les advirtió, cuando una vez que los crea, con todos esos beneficios que el hombre podía haber tenido, Dios le advirtió del castigo, de la muerte física y espiritual si desobedecían. Esta etapa o dispensación, como usted quiere llamarle, ya fue de corta duración y llega a su fin por la desobediencia, hermano, de Adán y Eva al comer del fruto prohibido y su consecuencia, expulsión del jardín del Edén. Dice que el jardín del Edén está en algún lugar, ¿cierto? Es un tema para otro día. La segunda etapa o era la conciencia. Duró 1656 años desde el tiempo de la expulsión de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta el diluvio. Esto está, para que lo noten, en Génesis capítulo 3, versículo 8, y Génesis capítulo 8, versículo, y lo voy a poner ahí con este puntero. Estamos hablando, la era de la iglesia o la etapa de la iglesia, esta es la conciencia, ¿ya? Y tiene 5 importantes aspectos. Una maldición sobre la serpiente, ya, recuerden. Un cambio en la feminidad y la maternidad. Una maldición sobre la naturaleza, ya, del ser humano. Una imposición de trabajo sobre la humanidad para comida. Y también, quinto, que es lo más importante, en esta etapa tiene la promesa de Yeshua como la simiente que herirá la serpiente en la cabeza a Satanás. ¿Ya? No está todo malo, hermano, sino que Dios tiene, después que el hombre se equivoca, tiene una solución aquí en esta etapa. ¿Ya? Entonces, 5 cosas importantes. Una maldición sobre la serpiente, ¿ya? Por haber engañado al hombre, al ser humano. Un cambio en la feminidad y maternidad, ¿ya? La mujer cambia su feminidad y maternidad. Una maldición sobre la naturaleza. Una imposición de trabajo sobre la humanidad para comida. Recuerde que el hombre ya aquí en el huerto del Edén, el Edén tenía todo, pero aquí tiene que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Y a la mujer le dice, con dolor parirás. Pero no está todo perdido aquí en la ley de la conciencia, sino que Dios le da una promesa y le dice que la simiente que herirá la cabeza de la serpiente de Satanás será Yeshua HaMashiach en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día y saliendo en gloria y majestad, sentándose a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Ya? Recuerde que esto está en Génesis capítulo 7, versículo 1. Esta dispensación o esta era de la iglesia, en esta que estamos hablando acá, la segunda etapa de la iglesia, esta termina con el diluvio de Génesis capítulo 7, versículo 11 al 13. La Biblia dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo
y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y dice la Biblia que hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, hermano. Así como Dios, hermano, al principio creó, y en el caos ese que se produjo, ¿cierto? Por alguna razón creemos que es Lucifer siendo lanzado del cielo como un asteroide, como una bola de fuego, y produjo un desorden después que Dios en el versículo 1 lo había creado. Así también Dios, como ordenó eso y creó de nuevo y puso todo en su lugar, Dios aquí destruye a la humanidad total, menos a Noé y su familia. En ese mismo día, hermano, en el año 600 de la vida de Noé, dice, el mes segundo, y a los 17 días del mes, aquel día que fueron rotas las cataratas y fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo, dice, lluvia, destrucción sobre la maldad. Recuerde que habíamos hablado el otro día de los Néfilim, los gigantes. Aquí también existieron los Néfilim, los gigantes, aquellos producto de la mezcla de ángeles con mujeres humanas, ¿cierto? Eso lo explicamos en el capítulo número 1, ¿cierto? Gigantes en la tierra, para que usted lo vea. Entonces, la maldad, hermano, en esta etapa de la iglesia, la etapa de la conciencia, era mucha, hermanos. Entonces, en ese mismo, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes y a los 17 días del mes, entró en el arca Noé, Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos en el arca de Noé, para ser liberados de este diluvio, de esta destrucción de la humanidad. Ahí termina esta era. Pasamos a la tercera era, el gobierno humano, el cual se inició en Génesis capítulo 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza. Hubo un reseteo aquí. Lo que va a pasar de nuevo aquí. Pero no vamos todavía, vamos a seguir hablando aquí. En esto, hermanos, Génesis capítulo 8, Dios había destruido la vida sobre la tierra después de esto, ¿cierto? Y comienza este gobierno humano, salvando solo la familia para reiniciar la raza humana, para empezar de nuevo, hermanos. Siempre Dios tiene una oportunidad. Dios comienza y se le llama el gobierno humano. Dios le dio las siguientes promesas, hermanos, y mandatos a Noé y a su familia en esta etapa, o en esta era, el gobierno humano de la iglesia. Génesis 9:5. Dios ya no dijo las promesas o mandatos a Noé y su familia, le dijo que él ya no maldeciría más la tierra nuevamente. El arco iris representa el pacto de Dios con el hombre. No la destruiría de esta forma, con agua. Noé y su familia deberían repoblar la tierra, hermano, volver con gente. Ellos tendrían dominio sobre el reino animal. Se les permitiría, recuerden, cambiaron la forma de alimentación. Se les permitiría comer carne y establecida, también la ley de la pena capital se estableció aquí. Un tema que lo vamos a hablar después. Nunca habría otro diluvio universal. Dios se lo prometió a Noé y a la humanidad. Y también la señal de la promesa de Dios sería, lo que le dije, un arco iris. Los descendientes de Noé no se dispersaron, hermano, desobedecieron nuevamente en esta etapa, en la tercera etapa del gobierno humano. No se dispersaron y repoblaron la tierra como Dios les ordenó. Por tanto, fracasaron, hermanos, porque el hombre, cuando desobedece a Dios y el hombre no quiere hacer caso y no hace la voluntad de Dios, eso es súper importante, el hombre fracasa. Y fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Cerca del año 325, dice la estadística bíblica, años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir
una gran torre, una gran monumento a su solidaridad y orgullo. Esto está en Génesis, lo puede leer en Génesis capítulo 11, versículo del 7 al 9. Dios, hermano, puso fin también a esta etapa, a esta era de la iglesia, al gobierno humano, la Torre de Babel. Dios puso fin a la construcción de esta torre, creando diferentes lenguas y forzando su mandato de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de diferentes naciones y culturas. El resultado de esto, que también es la voluntad de Dios, fueron las diferentes naciones y culturas. A partir de este momento los gobiernos humanos han sido una realidad. De aquí para adelante, puros gobiernos humanos. La era de la promesa, hermano, ya nos quedan dos más. La era de la promesa, hermano, comenzó con el llamado de Abraham. Dios, de nuevo, quiere restaurar a su pueblo. Dios tiene una solución, tiene un plan, hermano, para sus hijos. Entonces comenzó el llamado de Abraham, continuando a través de las vidas de los patriarcas y terminando con el éxodo del pueblo judío en Egipto, un periodo de aproximadamente 400 años. Durante esta dispensación, de esta era, Dios desarrolló una gran nación que Él había elegido como su pueblo. En Génesis capítulo 12, usted lo puede encontrar, versículo 1, y también en Éxodo capítulo 19, 25. La promesa básica, hermanos, de la era de la promesa, o el gobierno de la promesa, la dispensación, fue el pacto abrahámico. Dios hace un pacto con Abraham y le dice, yo multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia será como la arena del mar. ¿Ya? Mira al cielo. Dios le saca a Abraham hacia afuera, se le aparece y le saca, y dice, mira al cielo y ve las estrellas. ¿Las puedes contar? Abraham obviamente que no las podía contar. Dice, así será tu descendencia, hermano. Estos son los puntos que le voy a anunciar en este rato, clave de esta dispensación o de esta etapa. De Abraham, de aquí, de esta dispensación, esta era de la promesa abrahámica, Abraham saldría una gran nación. Dios bendeciría con prosperidad física y espiritual. Dios también haría grandes el nombre de Abraham. Hasta el día de hoy Abraham es conocido. Dios bendeciría a aquellos que bendijeran y a los descendientes de Abraham, y maldeciría a aquellos que los maldijeren. Hermano, eso está activo hasta hoy día, hermano. Un hijo de Dios, si es tratado mal, hermano, mejor que no lo hagan. Abraham y toda su familia en la tierra serían bendecidos. Eso fue cumplido en Yeshua y su obra de salvación. Cuando Yeshua muere, fueron bendecidos esta generación. La señal del pacto es la circuncisión aquí. Recuerde, la circuncisión es la señal del pacto. Ahora nosotros estamos circuncidados en el corazón. Esto no quiere decir que estamos libres de la ley, no, de la maldición de la ley, hermano, eso es importante, pero no de la ley. La ley se hizo para todos nosotros. Este pacto que fue repetido a Isaac y a Jacob está reservado para el pueblo hebreo y las 12 tribus de Israel aquí, en el milenio, hermano. Ojo con eso, después vamos a hablar de eso. Pero de aquí, ¡pum!, se va a saltar por ahí. La era de la ley, o la etapa de la ley, o la dispensación de la ley. A algunos no les gusta hablar la palabra dispensación, pero la era de la ley o la etapa de la ley. ¿Ya? Vamos a bajar aquí. Duró 1500 años, hermano. Desde el Éxodo hasta que fue suspendido después de la muerte de Yeshua. Hasta la dispensación continuará durante el milenio. Lo que le decía, hermano. Aquí, pum, se termina, se para el reloj profético y hay un momento de silencio, hermano, de aquí para adelante. Y va a ser cumplido un tiempo en la tribulación y otro tiempo en el milenio. ¿Ya? Esta etapa, hermano, duró 1500 años. Hermano, es importante porque de aquí para acá tenemos tiempo cronológico. La palabra crono tiene que ver con un tiempo ya dictado y que ha pasado y que lo podemos calcular. No así la palabra kairos, ya que la palabra es tiempo de Dios, pero la palabra cronología, nosotros ya lo tenemos contado. Desde aquí hasta aquí
hay una cantidad de años, y son 4000 años exactos, desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí, hasta el día de hoy hemos vivido unos años. Bueno, ahí se lo voy a volver a explicar. Voy a acordarme de esto para explicarlo al último antes de terminar el programa. Entonces, la era de la ley duró casi 1500 años desde el Éxodo, comenzó en el Éxodo hasta que fue suspendida después de la muerte de Yeshua, o sea, hasta cuando muere. La dispensación continuará durante el milenio, con algunas modificaciones durante la dispensación de la ley. Dios trató específicamente con la nación judía, ya, aquí, en la ley, a través del pacto mosaico o la ley, que se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículo 10. La dispensación incluye la adoración en el templo dirigida por sacerdotes con la dirección adicional dicha a través de los voceros de Dios, los profetas. Eventualmente, debido a desobediencia del pueblo al pacto, las tribus de Israel perdieron la tierra y prometida y fueron sujetas a servidumbre. Hermano, esta dispensación termina con la dispensación del pueblo israelita, el pueblo judío de Dios. El pueblo de Dios en esta dispensación o en esta era ha sido disparcido a través de las naciones. Son 12 tribus, 2 de ellas fueron distribuidas a una parte de la tierra y 10 de ellas están distribuidas en otra parte. Eso es un tema también que es importante de hablarlo, pero hoy día no nos vamos a meter ahí porque si no nos podemos enredar. ¿Ya? Entonces, en esta era, hermano, el pueblo termina en la muerte de Yeshua, pero en esta era el pueblo judío fue tratado a través de la ley mosaica y la ley de Dios, pero fue dispersado el pueblo de Dios a través de todas las naciones hasta más adelante. Ya no más lo vamos a ver porque esto ya se empieza, el pueblo de Dios se empieza a reunir, a formar como nación nuevamente en un tiempo que es unos años atrás. Entonces, hermanos, la desobediencia del pueblo al pacto fueron la consecuencia de que las tribus de Israel perdieron la tierra prometida y fueron sujetas a servidumbre. ¿Ya? Y pasamos a la era que le dije, la era de la gracia o dispensación de la gracia, que comenzó con el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor, nuestro Adón, Yeshua. Lucas capítulo 22, estamos hablando acá, esta etapa. Lucas capítulo 22, versículo 20. Esta era de la gracia o era de la iglesia ocurre entre el 69 y 70 de la semana de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 24, habla el libro de Daniel, ¿cierto? El profeta Daniel sobre la muerte de Yeshua y que termina con el arrebatamiento de la iglesia. Es una profecía que se va a cumplir y que se han cumplido algunas cosas. Entonces, esta era de la iglesia, la era de la gracia o la dispensación de la gracia, comenzó en la muerte de Yeshua. Luego se le aparece a su discípulo ya crucificado, muerto, y derrama el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, el Espíritu Santo sobre los creyentes, y comienza la etapa de la gracia. Esta etapa no sabemos en qué momento comienza, o sea, sabemos que comienza en la muerte de Yeshua por una cronología bíblica. Hay una genealogía bíblica que después la vamos a ver, eso ya, que termina acá, pero no sabemos en qué momento termina. La etapa de la gracia es una etapa donde no sabemos en qué momento puede terminar. Termina esto con el arrebatamiento de la iglesia, el pueblo de Dios, que ya sea los que están descansando o dormidos, los creyentes que han dormido en el Señor, y los que estén en ese momento. Podemos ser esta generación, lo más seguro, porque por lo que vemos las profecías que se han cumplido, ¿cierto? Y por lo que vemos que el reloj profético está marcando casi las 12. Entonces viene el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la iglesia sube, los que han creído, la iglesia está representada aquí como las 5 vírgenes prudentes o las 5 doncellas prudentes con sus lámparas llenas de aceite. El aceite representa la palabra de Dios, o sea, Yeshua en el corazón del hombre,
haciendo la voluntad de Dios, no siendo liberales, hermano, no siendo liberales, hermano. Esto es importante. La iglesia de Dios no puede ser una iglesia mundana, no puede ser una iglesia que se junta con el mundo y después va a la congregación. No, no puede ser así. Entonces aquellos que se han guardado para Dios serán arrebatados. En el rapto, la palabra barpazo, que significa griega, que significa tomados con poder. Dios desciende del cielo, de los cielos, desciende y se deposita en las nubes y llama a su iglesia. No viene a la tierra, sino que se deposita entre medio de la atmósfera, de las nubes, y llama a su iglesia con poder, con asir, dice. La palabra harpazo significa tomar con poder, con un poder de Dios, no un poder humano. Y la iglesia sube a los cielos por 7 años, según las escrituras, y comienza el tiempo, la era de la gran tribulación. Hermano, de esta era, de la era de la gracia, vamos a hablar en el capítulo número 3, que significa la era, la etapa de la gracia, hermano amado. Esta de acá, este es importante, hermano, conocerlo. Le dije que le iba a hablar acerca de esto, hermano. Desde Adán, desde el principio creativo, Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis. No hasta Apocalipsis, sino que hasta aquí la muerte, colgado en el madero, Yeshua, hay 4000 años. Desde ahí hasta aquí han pasado 2021, 2020 y tantos años, porque hay que actualizar este mapa. Y si nosotros sumamos 4000, 5000, 6000, menos los 7 años de tribulación, hermano, estamos a la profecía de Génesis capítulo 6, versículo 3, 6000 años, 120 jubileos, cuando el Señor le dijo a Noé en el diluvio, le dijo: mi espíritu no contenderá con el hombre, sus años serán 120. No fueron los años de Noé, porque Noé no murió a esa edad, no fueron los años que predicó Noé, porque no concuerda, pero según la profecía, los expertos eruditos dicen que puede ser la profecía de 120 jubileos, que vendrían 6000 años, que el hombre desde Adán hasta el final de la tribulación son 6000 años. Los 7000 años se cumplen con el milenio y después viene la eternidad. Amados hermanos, hemos sido bendecidos por el Señor en este video. Que Dios le bendiga, ¿cierto? Y nos vemos, hermanos, en el próximo capítulo. Tome todos sus apuntes, siga participando, viendo estos videos en YouTube los últimos tiempos. Soy el hermano Charlie, que Dios le bendiga. Su espíritu no obrará en la tierra.